¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde salieron los 73 libros de tu Biblia católica? Si crees que la lista completa, así como la conoces, cayó del cielo o apareció de la nada un día después de la resurrección, prepárate, porque la historia real es mucho más interesante. La Biblia no es un solo libro, es una biblioteca entera. Es una colección de escritos sagrados que se tardó más de 1000 años en escribir. Y decidir qué entraba en esa biblioteca no fue cosa de un día. Fue el resultado de siglos de debates intensos, persecuciones, muchísima oración y, al final, decisiones tomadas en concilios por la autoridad de la Iglesia. Esta es la historia que pocos cuentan sobre cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, armó la colección sagrada que hoy llamamos Biblia. Quédate y descubre el increíble viaje que definió el canon católico. Para entender por qué hacía falta una lista oficial de libros, un canon, tenemos que viajar en el tiempo a los primeros siglos del cristianismo. Imagínate un mundo sin imprenta, sin internet. Cada texto se copiaba a mano, un trabajo gigantesco. Las primeras comunidades cristianas repartidas por todo el Imperio Romano guardaban como un tesoro los escritos de los apóstoles y los evangelios. Pero esos no eran los únicos textos que andaban dando vueltas. Había docenas de otros evangelios, como el de Tomás, el de Pedro o el de María Magdalena. También había hechos de otros apóstoles y Apocalipsis que prometían revelaciones secretas. El problema es que algunos de estos textos contenían ideas raras, como las gnósticas, o cosas que contradecían la fe que venía de los apóstoles. Esta avalancha de escritos creó una confusión enorme. ¿Qué textos se podían leer en la misa? ¿Cuáles eran de verdad palabra de Dios y cuáles eran inventos humanos o peor, engaños? La Iglesia tenía un reto gigantesco. Necesitaba poner orden y decir oficialmente qué libros reflejaban la verdadera tradición de los apóstoles y cuáles no. Y no era por un simple capricho académico, era un asunto vital para mantener la fe unida y guiar a la gente. La necesidad de un canon oficial, una lista definitiva, se volvió urgente. Antes de hablar del Nuevo Testamento, vamos un poco más atrás, a las raíces judías de nuestra fe. Jesús y los apóstoles eran judíos. La Biblia que ellos leían y citaban es lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y aquí está una de las claves para entender la diferencia entre la Biblia católica y la protestante. En tiempos de Cristo, no había una única lista de libros sagrados aceptada por todo el pueblo judío. Había, principalmente, dos grandes colecciones. Una era la colección en hebreo y arameo, usada sobre todo en la zona de Palestina. La segunda, muy popular entre los judíos que vivían fuera de Israel y hablaban griego, era la Septuaginta. La Septuaginta, o versión de los 70, era la traducción al griego de las escrituras hebreas, hecha en Alejandría, Egipto, siglos antes de Cristo. Esta versión era un poco más grande, incluía 7 libros que no estaban en la colección de Palestina: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida, Baruch y 1 y 2 Macabeos, además de partes más largas de Daniel y Esther. ¿Y cuál de las dos usaban los primeros cristianos? La evidencia es aplastante. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las veces usan la traducción griega, la Septuaginta. En la práctica, esa era la Biblia de la Iglesia primitiva. Era la versión que los apóstoles conocían, predicaban y consideraban inspirada. Por eso, cuando la Iglesia empezó a formalizar su canon, lo más lógico y natural fue adoptar la colección del Antiguo Testamento que ya estaba usando, la Septuaginta, con sus 46 libros. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento. Después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles predicaban el Evangelio de boca en boca. Con el tiempo, para poder enseñar a las comunidades que estaban lejos y para que el mensaje no se perdiera, ellos y sus discípulos más cercanos empezaron a escribir estas enseñanzas. Así nacieron los Evangelios, las cartas de Pablo, Pedro, Juan y los demás. Pero, como ya vimos, pronto aparecieron otros escritos que decían ser de los apóstoles. La Iglesia necesitaba un filtro, unos criterios para saber cuáles de esos libros eran de verdad inspirados por el Espíritu Santo. No fue una decisión al azar, sino un proceso de reflexión guiado por la tradición. Los obispos de la época usaron básicamente 3 criterios. El primero, la apostolicidad. El libro fue escrito por un apóstol o por un discípulo directo de uno. Se buscaba una conexión real con los que caminaron con Cristo. Por eso,
Los evangelios de Mateo y Juan, apóstoles, y los de Marcos, discípulo de Pedro, y Lucas, compañero de Pablo, entraron mientras que otros evangelios más tardíos y de origen dudoso se quedaron fuera. El segundo, el uso en la iglesia. Este libro se leía en las misas de las iglesias más importantes, especialmente las fundadas por los apóstoles. Si las comunidades de Roma, Antioquía o Jerusalén usaban un texto en sus celebraciones, era una señal clarísima de que lo reconocían como sagrado. Y el tercero, el más importante, la ortodoxia. ¿Lo que enseñaba el libro estaba de acuerdo con la fe transmitida por los apóstoles? Tenía que reflejar la verdad sobre Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que su muerte y resurrección nos salvan. Cualquier texto que presentara a un Jesús diferente o ideas extrañas era rechazado de plano. Este proceso de filtrado duró siglos. Fue un reconocimiento que se fue dando poco a poco con la fe y la práctica de la Iglesia en todo el mundo. Todo lo que la Iglesia ya creía y practicaba desde hacía siglos necesitaba en algún momento un sello oficial. Ese momento llegó a finales del siglo IV. Con el fin de las grandes persecuciones, la Iglesia por fin pudo reunirse en grandes asambleas, concilios, para dejar las cosas claras de una vez por todas. Un primer paso clave se dio en el Concilio de Roma en el año 382 con el Papa Dámaso Persnos, donde se preparó una lista de libros que es idéntica a la que tenemos los católicos hoy. Poco después, la decisión se confirmó en el norte de África, donde vivían teólogos gigantes como San Agustín. El Concilio de Hipona, año 393, y sobre todo el Concilio de Cartago, año 397, aprobaron formalmente la lista de 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Ojo, estos concilios no se inventaron la lista. Más bien, pusieron el sello oficial a lo que la Iglesia ya llevaba siglos creyendo y haciendo. Fue un acto de autoridad que confirmó la tradición. Otros concilios y papas después reafirmaron esta misma lista. Para la cristiandad unida, el canon de la Biblia ya estaba claro y aceptado. Aquí viene la gran pregunta. Durante más de 1000 años, la Biblia de 73 libros fue el estándar para la cristiandad, especialmente en Occidente. Aunque existieron algunas pequeñas variantes en ciertas regiones, sobre todo en Oriente, esta era la lista aceptada por la inmensa mayoría hasta la definición final en Trento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una Biblia protestante hoy tiene 66 libros? La respuesta está a 1100 años después, en medio de la Reforma protestante del siglo XVI. Martín Lutero, con su idea de sola escritura, solo la escritura, no solo cuestionó la autoridad de la tradición y del Papa, sino la propia lista de libros. Cuando tradujo la Biblia al alemán, tomó una decisión que lo cambió todo. Para el Antiguo Testamento, decidió sacar esos 7 libros de la Septuaginta que no estaban en la lista hebrea más corta de Palestina. Los llamó apócrifos, que significa oculto. Son los libros que los católicos llamamos deuterocanónicos, que significa del segundo canon, no porque valgan menos, sino para reconocer su historia. La decisión de Lutero fue una ruptura con 1500 años de historia cristiana. No se basó en un nuevo hallazgo arqueológico, sino en su propia opinión teológica. Como respuesta, la Iglesia Católica convocó el famoso Concilio de Trento, 1545-1563. En 1546 el concilio trató el tema del canon de forma dogmática, o sea, definitiva. Reafirmó con la máxima autoridad la lista completa de 73 libros como la palabra inspirada de Dios, la misma lista de los concilios de Roma, Hipona y Cartago. Así que, históricamente, no es que los católicos añadieron libros. Fueron los reformadores protestantes quienes quitaron 7 libros que llevaban más de 1000 años en la Biblia cristiana. La historia de cómo se formó la Biblia católica es la historia de la misma Iglesia. No es la historia de un libro que cayó mágicamente del cielo, sino de un Dios que se revela a través de una comunidad de fe. La lista de 73 libros no es un capricho humano, sino el resultado de un largo camino de oración y discernimiento de la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia nació de la Iglesia, no cayó encima de ella. Es la Iglesia la que, con la autoridad que le dio Cristo, nos dice: estos son los escritos en los que puedes confiar, porque en ellos escuchas la voz de Dios. Cada vez que abres tu Biblia católica, tienes en tus manos no solo un texto antiguo, sino un tesoro que fue protegido y entregado de generación en generación, un testimonio del amor de Dios y de la fidelidad de su Iglesia.
Si este viaje por la historia te ha ayudado a valorar más tu fe y la Biblia, apóyanos con un like. Así este mensaje puede llegar a más gente. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos profundizando en nuestra fe. Y lo más importante, comparte este video. Ayuda a que otros católicos, tus amigos y tu familia descubran la verdadera y fascinante historia de cómo se formó nuestra Biblia.